el episodio más oscuro del porfiriato que la historia ha querido borrar. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de uno de los pasajes de nuestra historia más lamentables, un episodio del que poco o nada se habla en la escuela y que viene a confirmar el desprecio que muchos sienten por Porfirio Díaz. Vamos a abordar la historia del grupo indígena que se volvió un dolor de cabeza para el dictador y las medidas crueles que tomó para prácticamente acabar con esta cultura. Pero si quieres saber de quiénes estamos hablando y por qué muchos han querido olvidar este episodio histórico, quédate atento porque aquí te contaremos la historia de la rebelión yaqui y el etnicidio que se ordenó durante el porfiriato. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro Yaquis, historia de una guerra popular y de un genocidio en México, de Paco Ignacio Taibo, las rebeliones yaquis en el porfiriato, de Humberto Moreno Romero, la cuestión yaqui en el segundo porfiriato 1890-1909, de Hermano Abondaza, las guerras con los pueblos yaqui y mayo del estado de Sonora, de Francisco del Paso Troncoso, y el artículo Yaquis de Sonora, destierro y esclavitud durante el porfiriato, de Kenia Pérez, publicado en el sitio México Desconocido. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo de llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El origen de la rebelión yaqui. En la actualidad, hay un sector de mexicanos que añora la figura de Porfirio Díaz y claman por el regreso de la mano dura, del orden y progreso, de su administración o el modelo de desarrollo que suponen trajo bienestar en una época de crecimiento donde el peso estaba a la par del dólar. Sin embargo, para el grueso de la población solamente significó explotación, miseria y una brecha aún mayor entre clases. Para sorpresa de muchos, durante la mayor parte de su mandato, Porfirio Díaz no encontró oposición en partidos, personajes históricos o grupos de poderes establecidos en la capital, pero los que le hicieron ver su suerte fue una cultura étnica del norte del país que lo obligó a emplear gran parte de sus fuerzas y que sacó la peor versión del dictador cuando tuvo que recurrir a la represión para poder sofocarlos. Y nos referimos al pueblo yaqui, los indígenas del estado de Sonora que se han ganado por méritos propios el sobrenombre de los eternos antiporfiristas, ya que nunca aprobaron el estandarte del orden y progreso que Díaz portó en su presidencia. Los conflictos que surgieron no eran otra cosa que el reflejo de una política injusta por parte del presidente, que en su afán de aprovechar todos los territorios posibles para aumentar la producción agrícola, llevar el avance tecnológico como el ferrocarril y sobre todo para enriquecer más al hacendado, despojaron de sus tierras a muchos indígenas de todo el país, no siendo la excepción los valles de Sonora. Se puede decir que los yaquis proclamaron con anterioridad lo que Zapata peleaba en la revolución, que no era otra cosa más que tierra y libertad. Número 2. Cajeme y el primer levantamiento de los yaquis. Desde la época de la invasión española, los yaquis dejaron en claro que eran un pueblo bravo y que no iban a someterse a los intereses de los enemigos, y así han continuado a lo largo de la historia, donde siempre han defendido con su vida las tierras de sus antepasados. En 1875, mientras el estado de Sonora se debatía en un enfrentamiento civil que provocaba la imposición del coronel José Pesqueira como gobernador, José María Leiva, mejor conocido como Cajeme, se levantó en armas, fusilando a los opositores a su insurrección con el fin de reintegrar la unidad de sus pueblos. Expulsó a los blancos de Cocorit y Santa Cruz. Durante la batalla de Capetayama, lograron el retiro y dispersión de las fuerzas estatales y la posterior renuncia de Ortiz como gobernador, por haber sido el principal culpable de iniciar este levantamiento. A partir de este momento, Cajeme se volvió un objetivo principal para el gobierno. Planearon toda clase de trampas para acabar con él. En 1885, convencieron a un antiguo lugarteniente de Cajeme para que lo traicionara y organizara un ataque a la casa del líder yaqui en los Guamúchiles, atropellando a su familia, incendiando la finca y aprehendiendo a varios de sus generales, aunque fue infructuoso porque él no se encontraba ahí. Como respuesta, las fuerzas de Cajeme capturaron e incendiaron 22 lanchas en el río, asaltaron los ranchos aledaños para abastecerse de granos y ganado para la guerra. El gobierno federal y estatal emprendieron una campaña formal contra los yaquis, reuniendo 2.200 soldados en dos columnas. Dispusieron cada vez de más soldados y lanzaron una fuerte ofensiva en contra del pueblo sonorense. En pocos meses se llevaron más de 100 combates. La situación se volvió cada vez más difícil para el líder yaqui. Algunos de sus hombres ya cansados se rindieron y entregaron las armas, pero él siguió firme, dando la batalla. Incluso intentó negociar un acuerdo de paz donde le respetaran sus tierras y su autonomía, pero el gobierno nunca estuvo de acuerdo con estos términos. En 1886
1937, habiendo agotado todos sus recursos de combate, Cajeme se refugió en casa de un amigo en Guaymas. Luego de 2 meses, alguien lo delata, es arrestado y camino a su celda en Cocorit le aplican la famosa ley fuga, la cual permitía disparar cuando un detenido pretendía escapar, aunque la mayoría de las veces esto era solo un pretexto con el que justificaban sus arbitrariedades. La rebelión de Cajeme, que había encabezado cerca de 10 años, llegó a su fin, pero una vez más los yaquis perdían una batalla, pero no la guerra. Número 3. El levantamiento de Tetaviate. Luego de acabar con Cajeme, el gobierno sonorense y Porfirio pensaron que el conflicto por fin había terminado. Muestra de ello es que retiraron las tropas militares de la zona, pero nunca imaginaron que Tetaviate llegaría a tomar el mando 2 días después de la salida de las tropas federales del pueblo de Cocorit. Juan Maldonado, mejor conocido como Tetaviate, iniciaba de nuevo la contienda. Combatió recurriendo a tácticas de emboscadas de manera más inteligente que su predecesor, pues se ocultó en la sierra de Bacatete, donde evitaba la concentración de efectivos y dificultaba las maniobras del enemigo. Básicamente huía constantemente de las tropas federales evitando sus ataques. Atacaba sobre ellos ocultos en los matorrales. Acababa traidoramente a los soldados rivales mientras dormían y caía por sorpresa sobre las pequeñas partidas. Las tropas de Tetaviate apenas llegaban a los 400 hombres, pero esto no fue impedimento para que combatieran con dureza. En 1897, cansados de esta larga lucha, el gobierno de Sonora entró en contacto con los alzados yaquis para alcanzar un acuerdo de paz, hecho que fue negociado por el propio Tetaviate, pero fue algo efímero que no duró ni 2 años, pues los soldados del gobierno nunca abandonaron sus tierras y esto causó el enojo y el levantamiento del nuevo pueblo yaqui. Las batallas que se libraron fueron por demás crueles. Porfirio Díaz no estaba dispuesto a que este conflicto le generara una inestabilidad a su gobierno y mandó una tercera parte del ejército nacional a combatir a los yaquis de Sonora. El gobierno porfirista tenía 8 destacamentos militares en el norte de la región yaqui, 12 en el centro, 6 en el sur y 6 en el sureste. Otras 9 secciones volantes recorrieron la sierra, el valle y los ríos. En total, 4.800 federales. En este contexto se dio la batalla de Mazocoba, donde los yaquis fueron cruelmente derrotados. En la desesperación, muchos se arrojaron a los barrancos con tal de no ser capturados. Otros salieron por una cañada y otros en cambio fueron abatidos por los batallones mexicanos. Los informes del ejército señalaron 400 yaquis abatidos y 1,000 prisioneros, entre los que se encontraban mujeres y sus hijos pequeños. Pronto las fuerzas enemigas le dieron alcance a un grupo de 8 indígenas yaquis que habían huido, entre los que se encontraba un malherido Tetaviate, que a pesar de lanzar un par de tiros para defenderse, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida. Fue llevado al campamento de Bacatete y allí frente a la tropa recibió sepultura. Número 4. La cruel orden que dio Porfirio Díaz para acabar con el pueblo yaqui. No había pasado ni un año cuando en 1912 volvió a generalizar un alzamiento bajo el mando de Luis Bule. Esto llevó a la molestia de Porfirio Díaz, quien creía que con la caída de los líderes anteriores terminarían los levantamientos yaquis. Aquí entendió que no importaba cuántos líderes capturaran, siempre surgía uno nuevo y los yaquis jamás se darían por vencidos. Esto precisamente lo llevó a tomar la más cruel decisión que pudieran imaginar, la única con la que se aseguraría de poner fin a esta batalla de más de 30 años. La paciencia de Díaz se había terminado y por consiguiente optó por eliminar en toda la extensión de la palabra a los yaquis. Ahora se trataba de desaparecerlos del mapa de la República Mexicana, pero no sin antes sacar ganancia alguna, lo que terminó por adjudicarle la fama total a Díaz de tirano y dictador, pues ordenó expulsar totalmente a la nación yaqui de Sonora y la forma de lograrlo fue capturando y enviando en calidad de esclavos a los campos de Henequén de Yucatán o a los tabacaleros de Oaxaca. Y es en esos lugares donde la vida del yaqui conoce el verdadero sufrimiento, pero sobre todo el lucrativo negocio de la explotación indígena, un hecho tan lamentable que ni siquiera en tiempos de la conquista española ocurrió de esta manera. Número 5. La vida de los yaquis en los campos de Henequén de Yucatán. Los hacendados de Yucatán rápidamente se beneficiaron de mano de obra barata, por no decir miserable. Según John Kenneth Turner, en su escrito México Bárbaro, existían 8,000 yaquis en aquellas zonas. Si bien unos historiadores consideraban algo exagerada esta cifra, otros comentan que no está tan fuera de la realidad. Cabe señalar que el comercio de yaquis dejaba jugosas ganancias, pues era un negocio redondo para el vendedor y el gobierno. El primero ganaba por persona alrededor de 400 pesos y el segundo 65 pesos. Turner, gracias a que viajó a los campos de Henequén haciéndose pasar por un hacendado en busca de nuevas tierras para adquirirlas, pudo percatarse de la clase de vida que llevaban los indígenas.
Los esclavos se levantaban cuando la gran campana del patio suena a las 3:45 de la mañana. El trabajo empieza tan pronto como puedan llegar a su labor. El trabajo en los campos termina cuando ya no se puede ver por la oscuridad y en el casco de la hacienda prosigue a veces durante muchas horas de la noche. Con respecto a la alimentación, dice Turner lo siguiente: la comida consistía en 2 tortillas de maíz, que es el pan de los pobres en México, una taza de frijoles cocidos sin condimento y un plato de pescado rancio que despedía tan gran hedor que durante varios días persistió en mi olfato. Las palabras de Turner pronto causaron una gran controversia en el país y esto provocó constantes reclamos al gobierno de Porfirio Díaz. Para contrarrestar lo escrito por el norteamericano, surgieron algunas voces oficiales que escribieron su versión de la historia, como Joaquín Peón, quien sostenía que Turner, debido a su breve estancia en aquellas tierras, no se dio cuenta que los trabajadores disfrutaban de buenas habitaciones, contaban con animales domésticos, tierras de sembradura y servicios médicos. Quienes creyeran estos testimonios de Peón tendrían que ser muy ingenuos. Si bien el porfiriato había traído un gran avance en varios aspectos, nunca se caracterizó por tratar justamente a la mano obrera. En una publicación totalmente descarada hecha por los hacendados yucatecos, reproducida en el periódico El Imparcial de México, hizo notar que Turner no estaba tan equivocado, ya que en su afán de defender el feudalismo, aceptaron los hechos indirectamente, diciendo que si tanto le interesaba escribir sobre la esclavitud, no había necesidad de salir de los Estados Unidos. Podríamos también escribir nosotros una de Estados Unidos bárbaros que empalidecieran las páginas de Turner. Número 6. Los yaquis después de la Revolución Mexicana. Gran parte de los yaquis que fueron llevados al sur del país terminaron perdiendo la vida. Un alto porcentaje debido a las condiciones inhumanas en que eran trasladados, la falta de alimentos y los trabajos pesados a los que eran sometidos. Pero también hubo una epidemia de fiebre amarilla en la región que golpeó fuertemente a este grupo étnico. De acuerdo a Paco Ignacio Taibo, esta rebelión redujo drásticamente la población yaqui, que pasó de 30,000 a 6,000 habitantes en menos de 20 años. La caída de Porfirio Díaz y la llegada de la Revolución Mexicana representó una nueva esperanza para los yaquis, pues una parte de los sobrevivientes pudo regresar a Sonora, otros optaron por irse a Veracruz y la Ciudad de México, y un pequeño grupo decidió permanecer en Yucatán. Con el inicio del movimiento revolucionario, los yaquis vieron la esperanza de recuperar lo perdido, pero todo fue en vano, pues cuando triunfaron los revolucionarios se olvidaron de los yaquis y continuaron con la explotación del Valle de Sonora para quitarles sus tierras, pero ahora bajo el manto de la revolución. Taibo cuenta que los yaquis se acercaron a Madero y este los ignoró. Por su parte, Álvaro Obregón los utilizó, ya que fueron una pieza fundamental en su ejército que le ayudaron a ganar varias batallas. Sin embargo, en 1926 les dio la espalda y los atacó con aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, lanzándoles gases venenosos. No fue hasta 1937 cuando por fin una pequeña luz de justicia les llegó con el gobierno de Lázaro Cárdenas. El mandatario restituyó a los yaquis extensiones de terrenos a lo largo de los ríos Yaqui y Mayo, proporcionando educación, asistencia y salubridad a la comunidad indígena. Además, ordenó a los miembros del ejército que se encontraban en la zona que abandonaran sus tierras y regresaran a sus cuarteles. Número 7. Los yaquis en la época actual. En la actualidad, a pesar de que aparentemente el conflicto podía darse por terminado desde los acuerdos con el presidente Lázaro Cárdenas, se reactivaron los problemas en 1997 con Ernesto Zedillo por un asunto de linderos del territorio, donde supuestamente los querían despojar de sus tierras con la acción agraria de ese año. Y en 2004, Vicente Fox catalogó como foco rojo el conflicto yaqui. También los yaquis han protestado contra los acueductos que se llevan el agua del río Yaqui a Hermosillo y contra el paso del gasoducto Sonora por sus tierras. Octaviano Gécari, en su momento líder del pueblo yaqui, presentó en el año 2005 una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos contra el presidente Vicente Fox por incumplimiento de promesas. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si consideras que México tiene una deuda histórica con el pueblo yaqui por los crímenes cometidos en su contra por Porfirio Díaz. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, pero sobre todo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La
la histórica división que existe entre los mexicanos que no podemos superar. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de un tema que genera controversia, de un error que hemos cometido a lo largo de la historia y del cual los mexicanos no hemos aprendido absolutamente nada, es decir, de la división que siempre ha existido entre los mexicanos y de la cual se han aprovechado los extranjeros para sacar provecho, mientras aquí nos hacemos pedazos entre nosotros. Pero, ¿cómo surgió esta